señal abierta acá en el país y claro, a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales, nuestras aplicaciones móviles y América TV en el mundo entero. A esta hora estamos dando la cordial bienvenida. Está con nosotros ya en la mesa de trabajo el ingeniero Roberto Aspiazu de la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Alexandra Gaón, Ramiro Díaz, le estamos saludando para conversarnos sobre temas de mucha importancia para el país. Y ahora mismo se habla de una crisis en la producción de petróleo y muchos inclusive analistas indican que en poco tiempo Ecuador ya no será un país exportador de petróleo. ¿Cómo están las cosas con relación a esta parte importantísima que tiene la economía de nuestro país? Bienvenido, buenos días. Gracias nuevamente por este espacio. Decirle que este no va a ser un buen año para la producción petrolera, básicamente por el problema que tuvimos durante todo el mes de julio con el inconveniente de la falta de transporte por los oleoductos, tanto el SOTE como el OCP, debido a la erosión regresiva del Coca y que tuvo que construirse al apuro una nueva variante que todavía sigue en el pie de montaña, de manera tal que el riesgo continúa mientras se trabaja por la zona de la cumbre de la montaña para tratar de tener ahí una solución que pueda durar unos 2 años hasta que se construya la variante por el lado de la margen derecha del río Coca, que ese es un tema que tendría que llevarse adelante mediante la licitación y la delegación al sector privado del OCP en particular, que ese es un tema pendiente porque la licitación se había anunciado originalmente para el mes de mayo y estamos cerrando prácticamente el año en diciembre y resulta que no tenemos nada en firme sobre este particular, así que de las cifras que manejamos, pues el año pasado el promedio estuvo en 475.000 barriles por día y este año probablemente va a cerrar con 432.000 barriles por día, es decir, con una reducción del 10%. Pero el gobierno insiste, ¿y cuáles serían las estrategias que el gobierno debería implementar para poder superar o llegar al menos a los 500.000 barriles de petróleo de bueno, pero no vamos a conseguir, ¿no?, esos 500.000 barriles sino hasta el próximo año, probablemente hacia el segundo semestre, si las cosas se hacen correctamente. Por ejemplo, el problema de fondo es que Petroecuador es responsable de la producción del 80% de ese petróleo y no está teniendo la suficiente capacidad de inversión para hacer recuperación mejorada, recuperación secundaria, y son campos que vienen en su mayoría declinantes porque son viejos, se los ha venido explotando en algunos casos desde los inicios de la era petrolera que arrancó en 1972. Entonces hay esos factores limitantes. Entonces, por decirle, la ejecución hasta octubre del presente año, el presupuesto de inversión de Petroecuador ha sido 84% menos que el año pasado. Es decir, este año se invirtió 295 millones de dólares, cuando el año pasado se invirtieron 1.635 millones. ¿A qué se debe esa baja ejecución presupuestaria? Porque Petroecuador no es autónoma financiera y económicamente, depende de las asignaciones del presupuesto general del Estado, y cuando hay problemas de liquidez, evidentemente eso le pasa la factura, y frente a esas limitaciones de capacidad de inversión, desde luego se traduce en que la producción tiende a disminuir, y hoy por hoy en noviembre hemos estado cerrando el mes en promedios de alrededor de 460.000 barriles por día. No hemos logrado afianzarnos en 470.000 todavía. Ingeniero, le hago una consulta y pregunto, ¿el Estado ecuatoriano no tendría que ponerle mayor énfasis, mayor ojo precisamente al tema de producción petrolera, de inversión en infraestructura, como usted lo dice, tomando en cuenta que los presupuestos de este país se financian precisamente en base al petróleo? Pero finalmente, si no hay ese dinero, y no lo va a haber, por lo menos esa es la previsión cierta de cara al futuro cercano y probablemente mediano plazo, lo que hay que hacer es empezar a derivar bloques y yacimientos
por parte de Petroecuador aquellos que no está explotando eficientemente porque justamente no tiene capacidad de inversión al sector privado mediante procesos de licitación abierta. El caso, por ejemplo, de los bloques 16 y 67 ex Repsol, que fueron devueltos al Estado en enero de 2023, es decir, que a la fecha están cumpliendo casi 3 años en manos de Petroecuador, y mientras estaban produciendo poco más de 14.000 barriles, este rato producen poco más de 9.000, es decir, con una caída porcentual importante. Entonces, esa es una señal sencillamente por donde tenemos que caminar. Creo que es importante también considerar la opción de volver a hacer un relanzamiento de Campo Sacha para ver cuál es el atractivo que tiene para jugadores globales, que creo que eso como estrategia importante para el Ecuador, atraer a grandes empresas que vuelvan al país, que se fueron como consecuencia de que en 2011 se les cambió los contratos de participación por contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento, lo cual determinó una avalancha de arbitraje que los hemos perdiendo todos. No, ahora, la producción también irá bajando posiblemente porque todavía no se ha cerrado totalmente el ITT, ¿no? Y eso también tenemos todavía como parte de esta baja, pero se han suscitado cosas naturales. Usted hablaba del transporte que sufrió estas averías, hubo un incendio, un movimiento sísmico en la refinería, pero no se han inyectado los recursos necesarios. ¿Es tiempo entonces de empezar a encargar a la empresa privada? Bueno, nosotros ayer le enviamos una carta a la nueva gerente general de Petroecuador, María Conde, diciéndole básicamente de que hay que poner ojo en estos proyectos que constan en el plan de inversiones del cuatrienio 2025-2029, pero que por distintos motivos no se han venido moviendo en el curso de 2025. Le hemos sugerido que de pronto es importante que se consideren equipos de profesionales independientes que no sean parte de la burocracia del Ministerio de Petroecuador para gestionar las bases de cada una de esas licitaciones. Por ejemplo, el caso de Sacha o del tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas, porque la consecuencia directa de los problemas que ha tenido una refinería a todas luces obsoleta es que la refinación en el país en 2025 ha disminuido poco más de 30%, que eso significa aumentar la importación de combustibles en momentos de que los precios internacionales, si bien han bajado para el crudo y han bajado a la vez para los derivados, el diferencial es, por decirlo, $55 para el crudo, $74 promedio por barril para los derivados que se importan. Es decir, son bastante más caros, ¿no? Admite inversión en una repotenciación y ampliación de la refinería, que actualmente son 110.000 barriles, ¿no? Si ya prácticamente pero no ha dado los resultados. Estuvo visitado desde 2020 en dos fases, diría, porque en 2020 se suspendió, se retomó en 2022, finalmente se cayó el proceso o se paralizó como consecuencia de la muerte cruzada en 2023, y un año después, en agosto de 2024, finalmente en este gobierno se tomó la decisión de declararla desierta. Pero en lugar de hacer el relanzamiento más o menos rápido sobre la base del ajuste de las bases que sirvieron para el proceso anterior, que como digo tuvo como 4 años, pues sencillamente no se toma la decisión de hacerlo, y cada vez se hace más urgente contar con ese tren de alta conversión, porque por la calidad del crudo, las mezclas que estamos haciendo, obtenemos el 45% de residuo y apenas el 55% de derivado. Esta reconversión podría ayudar inclusive a producir combustibles de Euro 5, ¿no? Tren de alta conversión, que la idea era que la principal unidad dedicada a este propósito sea de consumo de hidrógeno verde, ¿no? Era la primera vez que íbamos a tener uso industrial de una tecnología de esa naturaleza. Entonces nos comenzamos a rezagar innecesariamente. Pero mientras tanto hay analistas que indican que se podría realizar acuerdos para enviar petróleo y refinar directamente sin intermediarios, evitar los costos para Pero los costos terminan siendo más altos, y si hay infraestructura local de refinación, ¿por qué no hacerlo aquí? Si nosotros somos país productor de petróleo,
y ese valor agregado que da la actividad de refinación, tenerla como un activo para beneficio de los ecuatorianos, pongámoslo en esos términos. Pero como digo, los procesos tienen que tener continuidad. Usted recordará que hace cuestión de un año se otorgó un permiso para la instalación de una refinería en la península de Santa Elena, pero finalmente eso no ha progresado. Después surgieron cuestionamientos de carácter legal a la suscripción que se hizo con un corporativo norteamericano, pero finalmente tenemos que avanzar y no dejar estos temas en suspenso, y creo que 2026 puede ser el año en el cual empecemos a realizar este cambio de momento que tiene que hacerse respecto al modelo de desarrollo del sector hidrocarburífero, que ha estado muy atado al estatismo, a lo que mencionaba hace un momento, al rol protagónico de Petroecuador, que en este momento no tiene capacidad de inversión para asumir el rol protagónico en la centralidad del espacio que corresponde a la industria petrolera. Entonces eso es lo que tiene que ir cambiando. Yo no creo que el dilema es tan complejo y se requiere en este momento de decisión y de ejecutividad. Ingeniero, y al no tener Petroecuador ese rol protagónico del que usted habla... Lo que pasa es que no le está cumpliendo a cabalidad, que es diferente, porque entonces, no tiene los recursos. Entonces, Petroecuador de alguna manera necesitaría una reforma. Se han escuchado voces a las que dicen que ya debería dejar de ser una estatal monopólica y ser una compañía por acciones. ¿Usted está de acuerdo? Ese es uno de los temas que le planteamos en la carta que le enviamos ayer a la nueva gerente general, María Daniela Conde, deseándole éxito en sus funciones. Y uno de los temas que posicionábamos como prioritario es que tiene que haber un plan de reforma institucional de EP Petroecuador. Eso no puede continuar quedando ahí como algo que depende de la visión de cada gerente general de turno. Es decir, eso tiene que responder a una política de Estado, tiene que haber directrices hacia dónde quiero llevar la empresa, lo que decíamos hace un momento, ceder los campos que no está explotando eficientemente, como podría ser el caso de los campos marginales, que son aquellos campos que no producen sino menos del 1% del total de la producción nacional, campos que en muchos casos están en rangos de producción entre 4.300 barriles por día a 200 barriles por día, de manera tal que es por ahí donde tenemos que movernos, porque por ejemplo, solamente ahí se calcula que puede haber una producción adicional de 40, 50 mil barriles en la medida que en esos campos se realicen las inversiones en tecnología que no se vienen realizando por la falta de dinero. ¿Eso incluye los campos de la ronda, intracampos y offshore? Eso es diferente. Esos producirían 30.000 barriles, ¿no? Bueno, pero de aquí a 3 años, ojo. Eso también hay que verlo de esa manera, que hay producción petrolera que se puede tener a disposición más pronto que otro. En el caso de Intracampos 13, ese desarrollo hasta extraer lo que se estima que es de 12.000 barriles por día va a tomar como 3 años. Ojo, la licitación recién está programado lanzarla en septiembre del próximo año. Entonces hay que mirar los tiempos. Se va a trabajar en la elaboración de las bases, sobre la base de lo que ya se hizo en Intracampos 1 y Intracampos 2, que esos son campos que ya están en fase de preproducción, es decir, ya se ha perforado, se ha tenido éxito en la mayoría de las perforaciones, y esa es una producción que se va a ir incorporando progresivamente. De hecho, parte de eso ya está incorporado a la producción nacional. Pero ya en la práctica y de su conocimiento y experiencia, ¿cuántos años le quedan al Ecuador para seguir llamándose un Ecuador petrolero? Le quedan muchos años, porque finalmente de las cifras oficiales que se manejan, nosotros para tener un año completo como referente, 2024, la producción total fue de 174 millones de barriles y las reservas probadas están en alrededor de 8.200 millones de barriles. Entonces calcule usted el número de años que todavía tenemos para sacar ese petróleo, y evidentemente quienes piensan de que en la medida que perforemos, por ejemplo, a otros yacimientos o estratos geográficos, quiero decir geológicos, pues evidentemente se va a obtener un buen resultado. De hecho, la última campaña de perforación que ha venido cumpliendo Petroecuador e igualmente algunos de los corporativos privados ha sido altamente exitosa. Estoy hablando del 2025, ha habido el 78% de éxito. ¿Por qué? Porque se conoce ya de la geología, porque se ha hecho sísmica en la mayor parte de la Amazonía, inclusive de 3 dimensiones, hablando de las provincias del norte sobre todo. Entonces, como digo, la geología es bastante conocida.
Entonces, el porcentaje de éxito de las perforaciones ha sido bastante alto. Se ha anunciado un campo en Sacha, un pozo en Sacha que se ha perforado y que está previsto que produzca 2.000 barriles por día. Entonces, yo no veo la razón para el desánimo de comenzar a especular de que vamos a dejar de ser un país petrolero. El problema no las reservas están, ¿no? Sí, las reservas están. Nosotros llegamos a producir en algún momento en 2014 563.000 barriles por día, y por lo que estoy mencionando hay suficientes reservas para recuperar esa producción, inclusive superarla en un horizonte de 3 años. Pero sería más eficiente si es que es desde la mano del sector privado. Entonces, con la mano del sector privado. Por lo que estoy explicando, de que Petroecuador no tiene los recursos económicos financieros. Pero y no solamente Petroecuador pasa por la situación financiera, ¿no? Porque ha habido una inestabilidad también. Ese aspecto lo iba a destacar. Y es un limitante también el hecho de que un gerente no pueda ganar más que el señor presidente de la República. Sí, pero eso aparte, no entremos en eso, que es un aspecto muy específico. En líneas generales, yo lo quería destacar, es que efectivamente en 2 años son 7 gerentes generales de Petroecuador. Los promedios depende del caso, 2 meses, 3 meses, 6 meses el último. Nosotros alentamos que haya estabilidad en la gestión institucional para lograr encaminar todos estos procesos. Estábamos hablando de los proyectos, los denominados megaproyectos, pero igualmente en que tiene que profesionalizarse la gestión de Petroecuador, brindarle parámetros de carácter corporativo a nivel internacional, ver la posibilidad, por ejemplo, de que cotice parcialmente en bolsa para que esté sujeto a procedimientos de tipo corporativo más formales, y que eso permita de modo propio sustraer a la empresa estatal de la injerencia continua de carácter político. Bueno, y sobre todo también a la expectativa, ¿no?, de la respuesta que tengan de la carta que han enviado, ingeniero. Queremos agradecerle siempre por su presencia y el análisis que usted nos brinda. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias a usted. Agradecemos la presencia de nuestro invitado en esta mañana. Ha estado para hacer este análisis sobre la situación petrolera del país. Ha estado con nosotros el ingeniero Roberto Aspiazu de la Cámara de Energía del Ecuador. Hacemos la pausa y retornamos. Nos caracterizamos por tener un